Saludos y bienvenidos al programa Enriquecidos por su Palabra de Vidia y Ratia. Y hoy estamos estudiando la quinta lección de la escuela sabática que se llama El Gran Conflicto, y el título de hoy se llama Fe contra todo pronóstico. Y me acompañan en este día mi querido John. Hola. Y también Alfonsi. Hola. Muy bien, pues voy a pedir a John si nos puede acompañar con unas palabras de oración. Querido Dios, queremos expresarte la gratitud que tenemos en este momento. Cada uno de nosotros tenemos también amigos que están en diferentes actividades, nos están escuchando, viendo. Y nosotros queremos pedirte, Dios, que en esta transmisión, en este espacio tan especial de la escuela sabática, el repaso, poder contar con tu dulce compañía. Bendice la temática, sea de enriquecimiento, sea, Señor, de formación, sea de gozo, de alegría y de alimentación espiritual. Bendice a quienes estamos aquí en el panel y, por favor, Dios, tu presencia sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y ahora voy a pedir a Alfonsi que pueda leernos el texto para memorizar de la lección de esta semana. Muy bien. Nos dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Está en Salmos 119, versículo 11. Muy bien, muchas gracias. Qué texto tan bonito, Alfonsi. Me gustaría, para comenzar con el estudio de esta semana, que me puedas decir qué es lo que significa para ti este texto, en qué te ha ayudado en tu vida personal, espiritual, si nos puedes compartir. Pues mira, como tú dices, Peter, es un texto como muy cortito, pero que tiene mucho de fondo, ¿no? Porque cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, significa para mí que lo que yo estudio, lo que yo escudriño, lo que yo aprendo de la palabra del Señor, lo tengo que tener en práctica, lo tengo que poner en práctica. Sí. No solamente el mero de estudiar, sino de ponerlo. Y eso para mí significa, en mi corazón he guardado tus dichos. Lo que practicamos, ¿no? Lo que... Y me gusta que esa palabra, ¿no? Esos dichos, esas palabras de vida de Dios, cuando son grabadas, son lo que da el poder para mantenernos fieles, ¿no? Eso es. Para tener una fe, como es el título de la semana, contra todo pronóstico. Ahora, ¿de qué pronóstico estamos hablando, no? ¿Cuál es la dinámica, cuál es la problemática que estamos tratando? Bien, como empezamos hablando en la lección anterior, durante gran parte de la edad medieval había una persecución, ¿no? En la iglesia, unos bandos perseguían a otros, y una de esas dinámicas era la persecución a todo aquel que defendiera la lectura, la distribución, ¿no? La traducción, cualquier uso de la Biblia. Y hoy en día, ¿no? En un mundo de libertad, que en la mayoría de los países, sobre todo aquí, ¿no? En Vizcaya, pero en todos los países en muchos países del mundo, mejor dicho, hay libertad relativa o total para hacer lo que uno quiere. Y tristemente a veces entramos en la dinámica esa de que cuanto más libertad hay, a veces más se descuida, ¿no? El estudio de la palabra de Dios. Pero hubo épocas que literalmente la gente, los cristianos, los creyentes, pagaban con su vida todo eso, ¿no? Que tenía que ver con la Biblia, el tenerla, el traducirla, el distribuirla, hasta aprenderla estaba prohibido. Incluso durante muchas épocas ni siquiera estaba en la lengua vernácula, ¿no? del país, sino estaba, por ejemplo, en latín y ya está. La mayoría de las personas no sabían latín, no lo entendían, y la Biblia era como un texto místico, imposible, oculto, ¿no? Que nadie podía entender y solo tenían pequeños cachos o a veces nada, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Pero en ese momento Dios dice, no, mi palabra tiene poder y no puede estar oculta. Entonces, en esa dinámica de la que estamos hablando, empieza a haber lo que conocemos como reformadores, por ejemplo. Gente que protestó, ¿no? Contra el status quo de que la Biblia sea un libro prohibido y decidieron dar un paso adelante
con su vida incluso, para que esa Biblia pueda llegar a todos aquellos que eran fieles seguidores, ¿no?, de Jesús, tenían la fe verdadera, pero necesitaban, ¿no?, de esas palabras de vida. Así que de eso estamos hablando en esta introducción que os he comentado. Bien, querido John, ¿qué nos puedes comentar de la dinámica, ¿no?, que encontramos de que en esa época la Biblia empieza a aparecer, se empieza a traducir, ¿no? Esa dinámica del principio de la Reforma protestante, incluso años anteriores, pero también desde Lutero, ¿no?, y la Reforma protestante en la que la Biblia empieza a un boom, ¿no? Como que empieza a ser el libro más buscado y más distribuido en muchos casos. Dentro del gran conflicto, dentro de esta temática, el contexto del gran conflicto, Dios dirige la historia, ¿sí? Claro. Y en algún momento Dios sabía que era necesario que la Biblia se pudiera traducir para que pudiese ser distribuida y así todas las naciones que hablaban otras lenguas pudiesen tener el mensaje. Ahora, cuán importante es entender de que dentro de ese marco era inevitable un pronóstico negativo, o sea, por eso dice el texto, fe contra todo pronóstico, o sea, era inevitable que el pronóstico iba a traer momentos difíciles, persecución, calamidades, diferencias de ideas, y eso fue, mi querido Peter, lo que surgió, ¿no? La Biblia empieza a surgir en un tiempo donde había mucha discrepancia, mucha diferencia y contradicciones. Uh-huh. Pero me llama la atención porque dentro de la lección resaltan a David, ¿sí? Dentro de la lección, el Salmo, resaltan que David fue un hombre que amó la Biblia, un precursor de la Biblia, pero es bueno que los amigos que están conectados puedan entender algo. Muchas veces nosotros vamos a la Biblia y vemos a David, sí, escribió los salmos, muy bonitos los salmos, pero hombre, David era un defensor a capa y espada de la verdad. David defendía la verdad. Entonces, no solo es quedarnos con las cosas bonitas, porque hay que también aferrarnos y entender que viene un pronóstico para todos nosotros que puede que no sea el mejor. Uh-huh. Me gusta eso que hablas de ese propósito, ¿no?, claro que tenía David. Porque podemos hablar que los reformadores protestantes tenían algo que el siglo XXI necesita desesperadamente, que es un propósito para su vida, ¿no? Muchas personas, tristemente, viven una vida sin propósito, una vida en las que, pues bueno, ¿no?, donde nos lleva la marea, donde nos lleva la vida, nos dejamos ir y por eso, entre otros motivos, ¿no? Pero es un momento en la que, por ejemplo, la salud mental de las personas en general, ¿no?, en la sociedad, pues está bajo mínimos, ¿no? Cada día aparecen nuevas problemáticas, gente que en el pasado estaba bien, pues no sufre todo tipo de problemas que están ahí en la mente. Y incluso hay psicólogos, como por ejemplo Philip Cushman, que nos habla de aquellos que viven sin propósito, ¿no? Sus creencias son superficiales, pocas cosas les importan y no tienen nada por lo que merezca la pena morir o vivir. Y esa dinámica es, primero, peligrosa, ¿no?, para uno personalmente, y segundo, no es la dinámica a la que estamos invitados en la palabra de Dios. O en la palabra de Dios nos enseña a dar la vida, incluso si hace falta, por la verdad de que hay un Dios, ¿no?, que está por encima nuestro, que dirige todo lo que ocurre, que nos quiere brindar esa ayuda, dar ese propósito, dar esa vida eterna. Y eso, cuando lo hacemos real en nuestras vidas, la dinámica y el propósito que aparecen firme, ¿no?, como fuerte, nos transforma completamente. Y esto es de lo que queremos comentar también hoy, ¿no? El sentido que nos da Dios y el propósito que nos da nuestra vida, como no hay nada en este mundo. De eso queremos hablar. Incluso 1 de Pedro 1.23 nos dice, ¿no?, apoyando a mi amigo John, que dice 1 de Pedro 1.23, palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y aquel que se agarra de esa palabra, ¿no es cierto?, permanece, ¿no?, para siempre, entre comillas, como esa es la palabra con la que se identifica. Hablando un poco de esa identidad, ¿no?, de esa dinámica que
que entra la Reforma Protestante, de amar las Escrituras, de identificarse, de leerlas, de todos los beneficios que trae Alfonsi. ¿Qué nos puedes comentar un poco de eso, ¿no? De ese, ¿qué produjo, ¿no?, en los cristianos ese volver a amar y a estudiar y leer las Santas Escrituras? Es un resurgir, el no estar escondidos. El Señor nos ha dado el don de pensar, el don de la palabra, el don de escuchar, el don de aprender. Entonces, ante estos acontecimientos, ¿cómo te vas a quedar callado? No puedes. Entonces, yo la verdad es que admiro a esas personas que dieron su vida por el Evangelio, por defender la palabra, la verdad. Y la verdad es que yo, bueno, estoy súper admirada. En estos tiempos, yo no me imagino el conformismo. Exacto. O sea, es una palabra que hoy en día no debería de existir. El me conformo, lo hago, no pienso y que me las den todas, ¿no? Entonces tenemos que luchar como ellos hicieron, ¿no? El tenemos que avanzar, tenemos que escudriñar por nosotros. Claro. El que los demás sepan, el enseñar, ¿no? Uh-huh. Hay un beneficio increíble, ¿no?, de ese estudio de la palabra que aparece en una cita aquí de la autora Elena White, que me gustaría que John nos la pudiera leer. Sí. El de Ministerio de Curación. Exacto. Página 85 dice, hablando de las promesas y hablando de la palabra de Dios en relación a estos pioneros que levantaron la verdad, dice, son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones. Recibidas y asimiladas serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Uh-huh. Fijaros, cuando uno, ¿no?, se apropia de ese propósito que le da la palabra de Dios, qué cambio existe en la vida, ¿no? Como dice ahí, sanidad para las naciones, que además es un texto de Apocalipsis, ¿no? Yo quisiera, mi querido Peter, sumado a ese momento, porque nosotros estamos hablando también a un público, puede ser muy variado, algunos amigos que están conectados escuchando que, bueno, pueden no tener mucho conocimiento, otros pueden tener algo, otros pueden tener un vasto conocimiento, pero siempre se nos ha inculcado en este tiempo, mucho más vemos en las redes sociales, hablando de que hay que confiar en las promesas de Dios, y nos aferramos a las promesas de Dios. Y eso no es mentira, es verdad. Debemos aferrarnos a las promesas que están en la palabra de Dios, pero notamos que en el estudio esta semana dice que cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en sus promesas, el poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser. Es una realidad, pero yo quiero decir una cosa. Mire que me gusta la lección. El Espíritu Santo hace que después de ese párrafo venga otro párrafo que no solo complementa, sino que compacta la verdad. La verdad no es solamente confiar en las promesas de Dios. Claro. No podemos quedarnos solo allí. No, yo abrazo a mi Señor, sus promesas, Dios es lindo, Dios es bueno. Pero mire lo que dice la número 2. Ellos no eran cristianos casuales, no eran complacientes y tampoco descuidados, con una vida devocional superficial. Ellos sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían la fuerza del mal dispuesta contra ellos. Estamos hablando en concreto de ciertos reformadores o incluso personas que vivieron antes de la Reforma Protestante, como Tyndale, William Tyndale, como John Wycliffe, como, bueno, diferentes, Juan Hus y Lutero. Son diferentes personas que incluso antes de la Reforma dieron su vida, mostraron el camino, ¿no?, de que en la palabra, en el estudio de la palabra de Dios, que no la determina ningún hombre, ninguna iglesia, ninguna institución, denominación, la palabra es libre y la palabra la transmite aquel que la inspiró, que es el Espíritu Santo de Dios. Y me gusta un dato que estábamos comentando con John de un segundo, es sobre la versión King James, ¿no? Que en 2011 celebró 400 años de aniversario y superó el hito de las 1.000 millones de Biblias impresas. ¡Wow! ¡Qué dato!, ¿no, John? Exacto. Entonces, como tú decías, que la Biblia no es un libro viejo, un libro que, bueno, oye, pues ya pasó, ¿no? Como hablamos en la lección anterior, sino es algo
de rigurosa actualidad que muchas personas han puesto su fe, ¿no? Y su estudio ¿no? En la palabra de Dios. Y mira una cosa aquí que dice más abajo, o sea, esa Biblia ha sido traducida en 2.454 idiomas. Wow, yo ni sabía que había. Sí, 2.000, tantas lenguas. Yo también pensé lo mismo, ¿viste, Alfonso? Sí. Yo dije, ¿de dónde salieron 2.500, 454? Entonces, wow, o sea, dime qué libro se ha traducido en todos estos idiomas. Pero Dios dirige esto. Y que esas personas daban su vida Exacto. Por traducir. por traducirlas y para que llegarían a los países donde era imposible que llegarían. Ocurre una cosa, por ejemplo, con Martín Lutero, que él cuando empieza a leer la Biblia, le asombraba la claridad y el poder de la palabra de Dios, porque digamos que durante muchos siglos no era lo normal estudiar la Biblia, se había olvidado algo que en el Nuevo Testamento, ¿no? En los primeros años, por ejemplo, los bereanos, o Pablo, o Pedro, ¿no? La lectura de la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, era algo, ¿no? Básico para ellos, pero durante muchos siglos esa práctica se había olvidado, tristemente. Pero lo que le sorprende a Lutero una vez redescubierto, ¿no? Ahí una Biblia vieja en polvo en latín, es cuán claro es su mensaje y el poder, la transformación que ofrece en la vida, ¿no? Eso es quizás lo que él más destaca. Mientras estudiaba página por página, el Espíritu Santo, que como hemos dicho, inspiró esa palabra a través de los profetas, te empieza a iluminar, ¿no? A abrir ciertas cámaras que hay ahí en la mente, que ni sabías que estaban, a iluminarlas, y esa dirección del Espíritu Santo, empiezas a descubrir verdades, ¿no? Verdades que son realidades ocultas que quizás no sabías o no te las habían contado, lo que sea. Y como él exclama, ¿no? La primera experiencia con la Biblia escribió: «Oh, que Dios me diera un libro así para mí». Amén. Fijaros, Lutero, pues, como sabemos, casi paga con su vida el descubrir esa Biblia. Pero ¿cuánto beneficio trajo al mundo ese descubrimiento, ¿no? ¿Cuánto beneficio trajo para él y para generaciones y generaciones de cristianos que a partir de ahí dieron un valor nuevo al estudio, ¿no? de la palabra de Dios? ¿Qué pensáis de ese descubrimiento? ¿Y qué pensáis también, tristemente, de lo ignorada que es hoy, aunque es totalmente libre, ¿no? El estudio, lo ignorada que puede ser hoy en día, puede estar hoy en la Biblia, ¿no? Hoy en día. ¿Qué pensáis de esto? El Señor dice que la verdad os hará libres. Sí. Y Lutero ahí se sentía libre Amén. de escudriñar y aprender cada día más de este Señor maravilloso, ¿no? De ese Señor que tenemos tan maravilloso. Y que no nos quepa duda que todo lo que aprendemos y todo lo que sabemos es porque estamos inspirados por el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo es el que nos hace el descubrir toda esta maravilla. Entonces me imagino la cara de Lutero y la expresión que diría, pero bueno, esto, ¿dónde estaba tan escondido que yo lo estoy descubriendo ahora? Tenía que ser de verdad de satisfacción. Hablando de Martín Lutero, nosotros conocemos la historia de todo lo que tuvo que sufrir para traducir al alemán las escrituras en latín, y me lleva a mí a pensar de forma personal, no sé los amigos que están conectados, no sé aquí mis amigos que me acompañan, pero de forma personal yo digo, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a padecer por causa de Cristo y de esta verdad? Eso es. ¿Cuánto estoy dispuesto a levantarla en alto aunque me cueste la vida? Porque a veces suele suceder, hoy en día, Dios quiera que no, se está vendiendo un evangelio muy barato, un evangelio donde no tienes que sufrir nada. Ven que Dios te ama y no tienes que sufrir nada. Como eres y con lo que eres y haz lo que hagas, Dios te ama. Sabemos que Dios nos ama, pero cuando miramos la historia pasada, inclusive desde los profetas, patriarcas, los apóstoles y todas estas personas que estamos hablando, no es esa la realidad de ellos. Fueron personas que sí, amaron a Dios, estuvieron dispuestas a disfrutar de los beneficios de tener a Dios como su Señor, pero también a pagar el precio del evangelio.
Y hoy en día no va a ser diferente, amigo querido. Vamos a tener que aceptar lo bello de seguir a Cristo, como también lo que cuesta llevar la cruz. Uno de estos textos que más enamoró a Lutero fue, por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9, que dice así: porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fijaros, ¿qué enseñan estos versículos sobre el plan de la salvación? Que quizás en otra época, ¿no? Todo el mundo puede pensar en la iglesia medieval que era, como comentaba John, ¿no? La salvación, el énfasis era a las obras, el énfasis era ganárselo, ¿no? La desesperación de habré hecho lo suficiente, habré pagado lo suficiente. Yo tengo que buscarme esa salvación. Y Lutero lo que más le impacta es esa verdad de que no soy yo, sino es otro el que lo da todo. Y que es por gracia, para que yo no me crea más grande, ¿no? que aquel que ha hecho todo por mí. Dios, ¿no? provee la salvación como un regalo. Su Espíritu nos lleva a que por fe, ¿no? entreguemos nuestra vida a Cristo y podamos, mediante su muerte en la cruz, obtener ese regalo, ¿no? de la salvación eterna. Y eso es una de esas verdades de las que estamos hablando, tan bellas de la Biblia, y que solo las descubrimos en la Biblia. Por eso invitamos, ¿no? a todos los que estáis ahí, que le deis una oportunidad a este increíble libro, que tiene una historia increíble detrás, ¿no? de tantas épocas diferentes, tantos autores diferentes, y Dios, ¿no? fue guiando el proceso primero de formación, y no olvidarnos del de traducción, como hemos dicho. Porque, claro, la Biblia, en primer lugar, no fue escrita, por ejemplo, en nuestro caso, en el español, o algunas versiones, ¿no? que también hay de euskera, ¿no? Fue escrita en un contexto totalmente diferente. Pero ¿cómo es posible que algo que fue que fue creado, ¿no? o fue dado en un contexto tan diferente, que puede significar algo tan importante y valioso para mí hoy en día? ¿Vosotros qué pensáis del tema? Pues que Dios maneja los hilos. Claro. Entonces inspira a los hombres para hacer esa tarea, digámoslo así, ¿no? De que se traduzca en varios idiomas, porque su palabra no se puede apagar. Es lo que estaba diciendo todos estos traductores, ¿no? Exacto. Que su palabra no se podía apagar y tiene que seguir adelante. Por eso hemos comentado antes que había tantas traducciones, ¿no? de la Biblia. Mire, de pronto algunos amigos ya conocerán, y si no, para información de otros, estos reformadores, Martín Lutero, ellos marcaron unas líneas muy claras, ¿sí? Que fueron determinantes. Como decías tú al principio, mi querido Peter, hay cosas en las que ellos podían, sí, ceder, ¿cierto? Podían comulgar, podían compaginar con la religión de su tiempo, ¿no? Pero llegaron un momento en que tuvieron que marcar líneas divisorias, y decir, hasta aquí tú pasas y hasta aquí yo paso. Y son las 5 líneas que se conocen hoy en día, ¿no? Claro. Solo Cristo, los 5 solos, los 5 solas que estuvieron ahí en latín, ¿no? Solo Cristo, solo fide, solo gratia, solo scripture, y solo Dios, solo a Dios la gloria, solo Deo gloria. Entonces, ellos, esas 5 líneas fueron determinantes, no las iban a negociar, no las iban a quebrantar, no iban a pasar por ellas. Cristo era el único, la Biblia era la única, la fe era la única, la gracia era la única, y la gloria solamente era para Dios. Amén, amén. Y esos son esos propósitos claros, ¿no? con los que se identificaban. Y se dieron cuenta que el fruto de la fe, aunque lo podemos a veces ningunear o parecernos no tan importante, pero el fruto de la fe, entre otras cosas, era la obediencia. Ahora, no una obediencia que busca salvarse por sí mismo, sino una obediencia que sabe que apartarse del camino que Dios trazó es rechazar a Dios. No es. Y por eso nos encontramos, ¿no? con unos reformadores, ¿no? Un grupo ahí de teólogos, eran de todo tipo, ¿no? A veces hasta no tenían trabajos que no tenían nada que ver con la teología o la religión, pero
ese propósito del que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Que les hizo agarrar con firmeza, ¿no? Esas escrituras y que todo el mundo se entere de esa gracia, de que por esa fe son salvos. Y esta ha sido un poco la dinámica, ¿no? de la lección que estamos estudiando hoy. Y me encanta, ¿no? Ese pensamiento de que, como ha dicho Alfonsi, la verdad los hizo libres, ¿no? Libres del pecado, libres de la opresión, libres de todo, de todas las cargas, ¿no? de este mundo, porque pusieron su mirada firme en Jesús, Amén. en su cruz, y eso se tradujo en una vida obediencia a Dios y no a los hombres. Así que, queridos amigos, mucho gusto de que hayáis podido estar con nosotros, y os invitamos a seguir conectados a Videa Irratia y al estudio de la Biblia. Así que os invitamos a esto y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.